la anterior semana, con la posibilidad de poder informar, de poder dar toda la información necesaria para la educación sexual y además diversos temas que vamos a estar tocando en este sector, que empezamos ya nomás aquí en Enhorabuena, que tuvimos la oportunidad de anunciarlo un tiempito atrás con diferentes especialistas y además que les mostramos, ¿no es cierto?, todo un pequeño resumen de los diferentes temas que vamos a estar tocando en nuestro sector. Es simplemente para poder ayudar, ¿no es cierto?, para ser parte de la ayuda que brinda el CIES desde hace tanto tiempo y que la gente pueda conocer de que se puedan tocar estos temas. Hoy vamos a estar hablando justamente de los anticonceptivos. Tenemos a nuestro invitado especial desde la ciudad de La Paz para poder disipar todas las dudas que tenemos sobre este. Martín, gracias por acompañarnos y bienvenido una vez más. Desiree, muy buenos días, es un placer nuevamente estar aquí en la red PAT y tocar temas que obviamente forman parte de nuestros derechos, el tema de los métodos anticonceptivos y solventar y responder todas las inquietudes y dudas y obviamente disolver todos los mitos que hay sobre los métodos anticonceptivos. La importancia de que la gente sepa, ¿no es cierto?, que existen lugares donde acudir para poder recibir este tipo de información, donde recibir este tipo de guías, además de ayuda, atención médica y muchísimo más, y todo lo que envuelve el poder hablar sobre educación sexual. Exactamente, deciré un tema importantísimo, es no solamente el acceso a información sobre métodos anticonceptivos, sino además obviamente el acceso a los mismos, a insumos anticonceptivos, y para poder acceder a estos insumos anticonceptivos es importante conocerlos, ver cuáles son los más adecuados, ver qué opciones tenemos y la diversidad amplia de opciones, no solamente de métodos modernos naturales, que son los que usualmente conocemos, sino también los de corta duración y los de larga duración, para que la gente pueda tomar la decisión informada de qué método anticonceptivo desea y obviamente ejercer un derecho de elegir si quiere tener hijos o no, cuándo tenerlos y además obviamente tener todo el proceso médico respectivo para una atención prenatal en el parto y el posparto. Perfecto, Martín, nosotros vamos a estar aquí, buen día, para preguntarte todas las dudas que tenemos y vamos a ser parte de todas las personas que están viendo, igual para sacar esas dudas. Comencemos con ver qué tipos de anticonceptivos hay. Bueno, muy buenos días. El más conocido que tenemos obviamente y el más normal que hablamos de manera regular es es el preservativo, es el condón. Es el único método de barrera que se tiene en el mercado. El condón es el único método anticonceptivo que tiene triple protección. Me refiero principalmente a los embarazos no deseados, a las infecciones de transmisión sexual y además, obviamente, al VIH-Sida. El condón, que es el método anticonceptivo más utilizado y el más conocido, tiene además, como les comentaba, la posibilidad de tener diferentes opciones y diferentes tipos de oferta en el servicio. Tenemos los normales, que son estos, los que están en esta versión, es una versión cuadrada, pero además tenemos estos que vienen en otro tipo de presentación, que son un poco más delgados. Existen diferentes tipos de preservativos, obviamente los clásicos y normales y además otros de alta gama, que pueden tener texturas diferentes, colores, sabores en este tema también, y es importante tomar en cuenta estos procesos. Como quiero resaltar importante en este punto es que el condón es el único método de barrera y de protección que previene sobre infecciones de transmisión sexual, el VIH-Sida y obviamente embarazos no deseados. Este además es el único método anticonceptivo para hombres. Además tenemos en esta amplia gama de opciones los métodos anticonceptivos hormonales. En esta amplia gama tenemos el más común que utilizan las mujeres, que son las pastillas regulares diarias. Estas pastillas se ingieren, dependiendo del producto y la marca, 21 o 28 días. Estas pastillas son de manera regular, se toman una vez, todo el tiempo, todos los días y a la misma hora. Esto es bien importante tomar en cuenta, Martín, tomando en cuenta que para evitar el tema del olvido. Dime. Martín, una pregunta. ¿Qué día tenemos que comenzar a tomar esta píldora? Depende mucho de la evaluación médica que se tenga, pero de manera cotidiana se recomienda el primer día del ciclo menstrual. ¿Ya? Esto es, obviamente, tomando en cuenta, y es muy importante tomar en cuenta, valga la redundancia, este punto, que todos los métodos hormonales que vamos a ver el día de hoy requieren siempre una evaluación médica previa. Recomendamos siempre que los métodos anticonceptivos sean siempre ingeridos y sean utilizados previa consulta médica, para evitar, tenemos un problema serio muchas veces, que las personas
las mujeres principalmente, van a las farmacias, eligen un método anticonceptivo hormonal solamente por la marca, y muchas veces esta ingesta genera algunos dolores de cabeza, menorreas o algún tipo de modificación corporal, me refiero a la subida de peso. Esto se da porque obviamente siendo un método hormonal tiene una pequeña carga hormonal y va a ser variada, va a depender de cada cuerpo y cada mujer para que sea la más adecuada y que obviamente sea la mejor y la más efectiva para esta mujer. Otra de las dudas, Martín, dentro de este tipo de métodos anticonceptivos temporales es si es que a la larga ocasionan algún tipo de infertilidad. De ninguna manera, esto es un mito que tenemos que romperlo. Es importante, como les comentaba, el hecho de que tengamos sí una consulta médica y que los periodos no sean realmente muy largos y que vayamos modificando y cambiando, dependiendo de algunos años, el método que vamos a utilizar, en especial si son métodos hormonales. Pero creemos importante que este acompañamiento médico es vital para evitar esta clase de generación de mitos, de dudas, y que muchas personas las asumen como una realidad y que obviamente evitan después de que obviamente las personas tomen la decisión de usar un método anticonceptivo. Yo les comentaba, es importante que las pastillas regulares, si bien son altamente efectivas, tienen un 99% de efectividad, tienen una tasa significativamente alta de olvido, que es el gran problema que tienen las pastillas regulares. Es importante tomar una pastilla una vez al día y a la misma hora para que esta tasa de olvido se reduzca. Y es por eso que hay otros métodos anticonceptivos hormonales que evitan que esta tasa de olvido sea realmente alta. La opción que yo les presento ahora es el parche anticonceptivo. Este parche es, como ustedes lo pueden ver, mide 4,5 centímetros cuadrados y se coloca en 3 partes del cuerpo, en el brazo, en la espalda o en el vientre. Este parche anticonceptivo, como ustedes lo pueden ver, se coloca igual el primer día del ciclo menstrual y son 3 parches, uno por cada semana, se lo cambia una vez por semana y la cuarta semana se descansa, obviamente tomando en cuenta que sea el día del ciclo. Martín, uno de los olvidos que tenemos y una pregunta muy frecuente es, ¿qué pasa si me olvidé de tomar el primer día de mi ciclo menstrual, pero quiero comenzar en el tercer día de mi ciclo menstrual? ¿Todavía me sirve utilizar cualquiera de los métodos anticonceptivos? Es muy recomendable comenzar el primer día del ciclo, pero además, obviamente, como te comentaba, el hecho de que los médicos hagan este acompañamiento. En general hay más o menos 1 o 2 días de margen de olvido sobre este tema, pero nosotros recomendamos, si es que no se puede iniciar el día del ciclo menstrual, utilizar solamente el método de barrera, el condón, y comenzar el siguiente mes para evitar algún tipo de problema, en especial sobre el tema de, obviamente, embarazos no deseados. Y el tema de la famosa pastilla del día después, Martín. Bueno, es muy importante decir, es una muy buena pregunta. La pastilla de anticoncepción de emergencia no es un método regular de anticoncepción y es algo que lo tenemos que tomar muy en cuenta. La pastilla del día después, que es así como la conocemos, es una pastilla que tiene una alta carga hormonal y solamente está recomendada de manera médica en casos severos y de emergencia, como lo dice su nombre. En este sentido, solamente se recomienda el uso de esta pastilla, la ingesta de esta pastilla en 3 elementos importantes. Cuando se ha roto un método de barrera, cuando el condón ha sufrido una rotura, en el segundo caso es cuando ha habido una violación o una agresión sexual, y en el tercero es cuando ha habido un olvido sobre un método regular común. En estos 3 elementos, en estos 3 espacios, es donde se recomienda y donde se toma la decisión de utilizar un método de anticoncepción de emergencia, la pastilla del día después. Pero médicamente se recomienda que solamente hasta 2 veces por año se utilice esta pastilla, solamente cuando está en este proceso de emergencia. Martín, lastimosamente, sí, dime. La pastilla del día después puede producir infertilidad. No, ninguno de los métodos hormonales que nosotros tomamos en cuenta se da sobre el tema de infertilidad. Lo que sí es recomendable, como te comentaba, es que esta pastilla de anticoncepción de emergencia se utilice muy pocas veces y solamente con un tema de emergencia. ¿Por qué? Porque siendo una carga hormonal muy alta, lo que hace es una transformación hormonal dentro del cuerpo de la mujer y esto hace que el ciclo menstrual varíe significativamente. Y esto obviamente hace que si una persona utiliza un método hormonal posterior,
puede quedar embarazada tomando en cuenta este elemento. ¿Estos métodos de emergencia es sinónimo de métodos abortivos, Martín? De ninguna manera. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, detallan claramente que la pastilla de anticoncepción de emergencia no es un método abortivo. La pastilla solamente funciona cuando el óvulo y el espermatozoide no se han unido en este caso, y lo que hace es espesar el cervix, en este caso, el moco cervical, e impide que el espermatozoide llegue al óvulo. Entonces, es un tema muy importante desmitificar este tema. La pastilla de anticoncepción de emergencia no es un método abortivo, pero sí obviamente es un método para un tema de emergencia. ¿Y el método de las inyecciones también es efectivo? Los métodos hormonales en general tienen entre un 98 y un 99% de efectividad. Existen dos tipos de inyecciones en este caso, uno de 1 mes y otra de 3 meses, y es importante darle opciones a las personas sobre este tema. Además, como les comentaba, dentro de CIES nosotros tenemos varias opciones dentro de los métodos anticonceptivos hormonales, y una de las inquietudes que había sobre este tema era un método hormonal que sea de larga duración. En este caso quiero presentarles estas varillas que son el implante hormonal. Estas pastillas son relativamente nuevas, tienen unos 3 o 4 años en el país y tienen una muy buena respuesta dentro del país, en toda la población. Son 2 varillas, tienen el tamaño de un fósforo, como ustedes lo pueden ver, son de silicona, se pueden mover, se doblan sin ningún inconveniente, y son muy efectivas porque además en estas varillas lo que hacen es segregar hormonas, una pequeña carga hormonal, durante 5 años. Y esto hace obviamente que la persona no tenga que volver a la clínica cada 3 meses o cada mes. Se la coloca en la parte baja del brazo solamente una vez. Es muy sencillo, no tiene dolor, no duele, no molesta y la persona no lo siente. Y además tiene un costo relativamente bajo. Entonces, tomando en cuenta que es una varilla, que es el implante hormonal que dura 5 años, es una muy buena opción a la opción tradicional y la que tiene una mayor duración, que es la T de cobre. Esta pequeña T, que todos la conocemos, que dura hasta 10 años y además a través de un examen ginecológico lo que permite es que obviamente no se tengan embarazos, pero este es el único método que hemos presentado hasta el momento que no es hormonal. Requiere una consulta médica ginecológica y una inserción, pero es un método altamente efectivo y además altamente deseado por las mujeres. ¿Alguno de estos métodos anticonceptivos pueden llegar a causar algún daño en el organismo? De ninguna manera, y ahí yo quiero plantearte uno de los temas importantes cuando comentaban este tema de un mito importante que siempre se escucha, en especial en zonas rurales, tiene que ver que la T de cobre produce cáncer. Esto es completamente falso. Lastimosamente hay organizaciones y personas que se dedican a generar esta clase de mitos y falsedades sobre estos métodos. Y lo importante es tomar en cuenta que siempre hay un acompañamiento junto con los médicos y que además obviamente podamos elegir, como planteamos el día de hoy, existe una amplia gama de opciones de corta duración y de larga duración que sean hormonales, y además los otros que no lo son, pero lo importante es que esta decisión en pareja se tome una decisión y que se pueda elegir y se pueda decidir de manera informada sobre estos métodos anticonceptivos y a partir de eso, obviamente, tener una planificación familiar efectiva para ver si queremos tener hijos o no y cuándo tenerlos. ¿Cualquiera de estos métodos produce cambios de humor? Mira, nosotros en general vemos que si es que hay un acompañamiento médico, en general son muy raras las oportunidades que se dan. Siendo una carga hormonal puede haber algún tipo de reacción en las mujeres, en algunas mujeres, sobre cambios de humor, pequeños dolores de cabeza o algunas hemorragias pequeñas, un pequeño sangrado que se puedan dar, pero esto es solamente al inicio. Y si obviamente la carga hormonal es adecuada, esto se va a modificar y no hay ningún inconveniente sobre el tema. Hay diferentes marcas, hay diferentes tipos de pastillas y obviamente métodos hormonales, y hay que ir viendo, analizando con los análisis médicos de laboratorio y con el médico, cuál es el mejor para cada mujer, porque obviamente cada mujer es única y cada mujer va a requerir una especificidad clara sobre los métodos que va a utilizar. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Y si bien sé que estamos enfocados del tema del cuidado de la mujer, ¿no es cierto?, y del tema de la responsabilidad a través de lo que estamos brindando, al margen del método Barrera, ¿se conoce algún otro tipo de anticonceptivo también para el varón?
No, por ahora existen varios prototipos de análisis sobre una posible nueva opción para los hombres, pero hoy el método más utilizado y el que obviamente, como les comentaba, el método de barrera es el preservativo, y esperamos que en los próximos años existan nuevas opciones y formas para hacer un tema importante. Y quiero decir y agradecer este espacio a la Red PAT en el marco de nuestro programa de responsabilidad social, es brindar esta información y siempre hablar en este marco del derecho de las personas a decidir, tanto en pareja, pero obviamente siempre la decisión final es de la mujer. Muchísimas gracias, Martín. Y además recordarle a la gente que tiene diferentes opciones, diferentes lugares donde ustedes como CIES pueden brindar ese tipo de información. Además pueden brindarles el acceso directo a este tipo de anticonceptivos. Invitamos a toda la población a que pueda asistir a los centros CIES en todo el país, pero además también en los centros de salud del Estado, donde pueden recabar información, pueden recabar estos métodos y obviamente siempre elegir, decidir y obviamente elegir un derecho fundamental, que es el derecho a poder decidir si queremos tener hijos o no. Muchísimas gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias, Martín. Gracias. Buen inicio de nuestro sector. Hasta aquí llegamos y vamos a continuar con más Alison.